Antes de empezar el vídeo tengo que decirte que tranquilo, esto es un problema bastante habitual, el que quieras reiniciar tu dispositivo o reiniciar el forzado del reinicio de tu dispositivo, ¿vale? En iPhone es muy sencillo, solo que varía dependiendo del iPhone que tengas. Yo, como tengo todos los iPhone, voy a enseñarte cómo hacerlo en tu dispositivo, ¿vale? Así que muy atentos al vídeo, míratelo entero para resolver todas estas dudas porque hay varias tipologías dependiendo de tu problema, ¿vale? Lo más habitual es que por razones que desconocemos tú y yo no responda a la pantalla del propio iPhone y tengas que forzar su reinicio para que así, bueno, pues pruebes otra vez si ya funciona sin problemas, ¿vale? Pues lo primero que hay que hacer es forzar el reinicio de nuestro iPhone. Esto dependerá del iPhone en el que tengas. Yo te voy a enseñar del iPhone 6S en adelante y el primero de estos es el 6S y el iPhone SE de primera generación. Para forzar el reinicio lo único que tienes que hacer es mantener pulsados a la vez el botón de activación, el de encendido, el botón de inicio al mismo tiempo, ¿vale? Vas a mantenerlos hasta que veas la manzanita y ahí vas a soltar estos dos botones, ¿vale? Es algo muy sencillo y que una vez se reinicie vas a volver a probar si ya funciona la pantalla táctil. Si es así, problema solucionado, y si no es así, espera, quédate en el vídeo porque te voy a dar la solución. Si tienes el iPhone 7 o 7 Plus, lo que tendrás que hacer es mantener pulsado el botón de bajar volumen y el botón de encendido, de activación o de reposo al mismo tiempo. Cuando aparezca el logotipo de Apple ya vas a soltar ambos botones. De nuevo, es algo que nos llevará apenas 10 segundos. Eso sí, es muy importante soltar los botones cuando esté la manzanita, porque si no vas a entrar en modo recuperación y aquí ya tenemos un problema porque vas a tener que restaurar. Así que muy atento a esto. Las siguientes versiones son las del iPhone 8 y SE de segunda generación. En este caso tienes que pulsar el botón de subir volumen y soltarlo, el botón de bajar volumen y soltarlo, y ahora vas a mantener pulsado el botón lateral y cuando aparezca el logotipo de Apple vas a soltar este botón, ¿vale? Como veis es algo también muy sencillo, puede que carezca de lógica, que sea algo un poco raro, pero no te preocupes, lo estabas viendo en pantalla, es algo pues muy sencillo, como acabas de ver. Por último, ya sería del iPhone 10 en adelante, todos los que tienen Face ID, para que nos acostumbremos o para que nos demos cuenta, es algo también muy sencillo. Pulsamos sobre el botón de subir volumen y lo soltamos, pulsamos el botón de bajar volumen y lo soltamos y mantenemos pulsado el botón lateral. Cuando aparezca el logotipo de Apple, soltamos este botón. El procedimiento es el mismo del iPhone 8 y del SE de segunda generación, pero Apple también hace esta distinción en su página web por si acaso. Es muy importante, de nuevo, soltar el botón cuando vemos la manzanita. Hasta aquí, si se ha reiniciado el dispositivo y ya ha vuelto a funcionar el táctil, pues ya estaría, ya podrías utilizar tu iPhone con normalidad, pero hay mucha gente que este problema aún no se le soluciona. Y es que hay a veces problemas asociados, por ejemplo, los botones no funcionan y quieres apagar tu dispositivo. Pues no te preocupes, porque otra opción sería, si no te funciona una parte de la pantalla y no puedes deslizar para apagar, sería utilizar Siri para activar el Assistive Touch. Esto lo hace de una manera directamente, sin tener que pasar ni pulsar sobre la pantalla, y una vez tengamos activado el Assistive Touch vamos a poder pulsar, si es que ya nos funciona la pantalla, en el botón de nuestro dispositivo, aquí en el Assistive Touch, y ya podremos reiniciarlo. En este caso, si coincide que la parte de la pantalla se puede tocar, pues ahí podremos reiniciarlo ya directamente, y si no se puede tocar y aún no se ha resuelto el problema, lo que puedes hacer es lo siguiente, y es entrar en modo DFU, o también llamado modo recuperación. Para esto lo que vamos a hacer es que vamos a restaurar nuestro iPhone, así que ojo, cuidado, porque vamos a poder perder todos nuestros datos, así que siempre es importante hacer la copia de seguridad tanto en iCloud como en tu ordenador. Antes también de entrar en modo recuperación vamos a tener iTunes, ya si tenemos un Windows,
en nuestro ordenador, o también el Finder si tenemos la última versión, o iTunes en nuestro Mac siempre actualizado, ¿vale? Vamos a conectar nuestro iPhone al ordenador mediante USB o mediante el cable que nos toque en ese momento. Conectamos a nuestro iPhone y vamos a pulsar los siguientes botones dependiendo de tu iPhone, ¿vale? Estarás viendo en pantalla para que no se haga muy largo si tienes un iPhone 6S, si tienes un iPhone 7 o si tienes un iPhone 8 en adelante. Como el iPhone 8 adelante es lo más habitual, te voy a explicar el procedimiento porque es lo mismo que para forzar el reinicio, solamente que vamos a mantener el botón lateral final constantemente hasta que veamos el modo recuperación, ¿vale? Tenemos que ver la manzana y luego veremos el modo recuperación, que es este que estáis viendo en pantalla, que ahí ya nos saltará la notificación en nuestro ordenador de que ha detectado iTunes o el Finder un dispositivo en modo recuperación y que tienes que restaurarlo. Esta sería la última opción para resolver el problema de que la pantalla táctil no funciona. Y esto es mediante software. Después, si te sigue sin funcionar, estamos hablando de un problema del dispositivo, de un problema de hardware, de algún componente que no está funcionando bien y tienes que llevar tu dispositivo a reparar. Puedes ir a la tienda oficial o también puedes ir a las tiendas certificadas oficiales de Catwin, por ejemplo, que tenemos aquí en España, que bueno, son las más recomendables. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha resuelto el problema de verdad, puntúa el vídeo, deja un comentario con tu problema en específico y entre todos pues siempre nos ayudamos, y en este canal yo siempre incentivo a la gente para que lo haga, para crear una comunidad más fuerte y resolver al final los problemas que tenemos todos, porque todos son importantes. Así que chicos, muchas gracias por estar ahí, suscríbete si no lo has hecho para encontrar más soluciones en algún momento que tengas con tu iPhone y todas las noticias relevantes, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Chao chicos.